Chicos, estoy nuevamente con ustedes, en esta ocasión con el contenido de las fuentes de campo magnético. Y para iniciar quiero decirles de que básicamente el campo magnético no solamente se da en imanes, en este caso. No solamente se da ahí, sino que también se dan básicamente en la circulación de cargas eléctricas en un determinado conductor. También se puede dar en una determinada bobina. Por eso es que aquí tenemos divididos, aquí les presento dividido el campo magnético. Porque el campo magnético se crea en un conductor rectilíneo, donde ya les decía, por ejemplo, este es un alambre y sobre ese alambre está circulando una determinada cantidad de cargas eléctricas. Entonces, alrededor de esas cargas eléctricas se está realizando un determinado campo magnético. Y bueno, y en cuanto a una bobina, también se da un determinado campo magnético, solo que sabemos de que aquí una bobina, podemos decir que es un conductor largo y que se encuentra enrollado en forma de hélice. Entonces podríamos decir que es como que tengamos alambre enrollado sobre un determinado, en este caso, tubo de hierro, por decirlo así. Entonces, y luego lo conectamos a una fuente de voltaje. Entonces, básicamente, cuando se dé esa circulación de cargas eléctricas alrededor de esa bobina, se da también un determinado campo magnético. Muy bien, a partir de eso, tenemos por ahí las fórmulas. En este caso, en un campo magnético creado por un conductor rectilíneo, su fórmula es igual que el campo magnético es igual a la permeabilidad magnética entre 2pi multiplicado por la intensidad de cargas de corriente eléctrica sobre el radio, donde sabemos que B me representa el campo magnético, su unidad es el Tesla, la permeabilidad magnética es una constante que es igual a 4pi por 10 elevado a la menos 7 teslas por metro sobre amperios, I me representa la corriente eléctrica y R me representa radio, con su unidad de medida el metro. Y luego también tenemos la fórmula del campo magnético creado por una bobina, donde dice que el campo magnético es igual a la permeabilidad por la intensidad por n, donde n es igual al número de vueltas sobre la longitud. Muy bien, tenemos esas fórmulas y comenzamos con el ejemplo número 1, en donde nos dice calcular el valor del campo magnético B inducido en un punto P, ubicado a 5 centímetros de un alambre por el cual circula una corriente de 40 amperios. Muy bien, por ahí les doy a conocer con un marcador cada uno de los datos. Entonces los vamos a sacar aparte. Vamos a decir entonces primeramente que vamos a calcular el campo magnético, lo vamos a escribir entre signos de interrogación porque no lo sabemos. Entonces luego nos da otro dato que dice que punto P ubicado a 5 centímetros, que me determina el radio, y el radio es de 5 centímetros de un alambre por el cual circula una corriente, dice, de 40 amperios. Entonces tenemos intensidad de corriente que es igual a 40 amperios. Y bueno, aquí agregamos también el valor de la permeabilidad magnética, que dice que nos dan por ahí el dato, que es igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperios. Y bueno, y básicamente esos son los datos que nos proporciona el ejercicio. Como tenemos que la fórmula es igual a que el campo magnético es igual a la permeabilidad magnética sobre 2pi multiplicado por la intensidad de corriente entre el radio. Entonces solamente nos queda sustituir. Sustituimos y decimos que el campo magnético es igual
a la permeabilidad, que equivale a 4pi por 10 elevado a la menos 7 teslas por metro sobre amperios, dividido entre 2pi, todo esto multiplicado de igual manera por la intensidad de corriente, que es igual a 40 amperios, entre el radio, que aquí el radio nos dice que es igual a 5 centímetros, pero como se trabaja en metros, estos 5 centímetros se pasan a metros, entonces equivale a 0.05 metros. Y bueno, y ahora efectuamos. El campo es igual, primeramente vamos a efectuar el valor de la permeabilidad magnética, en donde vamos a multiplicar 4 por el pi, que es igual a 12.56, pero el número que sigue es 6, ¿verdad? Entonces aquí sería 57 y vamos a trabajar con dos decimales. Por 10 multiplicado por 10 elevado a la menos 7 teslas por metro sobre amperios, entre 2pi, que bueno, lo vamos a efectuar de una sola vez. Vamos a decir que 2pi, 2 por el pi, y eso es igual a 6.28, multiplicado por, y luego efectuamos de una sola vez, 40, ¿sí? 40 entre 0.05, y eso es igual a 800 amperios sobre metros. Muy bien, seguimos efectuando. El campo magnético es igual, entonces hacemos la división, lo vamos a poner entre signos de paréntesis, 12.57 por 10 elevado a la menos 7 entre 6.28, y eso es igual a 2.00, solo vamos a trabajar con dos decimales, por 10 a la menos 7 unidades de teslas por metros sobre amperios, todo esto multiplicado por los 800 amperios sobre metros. Muy bien, el valor del campo es igual, ahora solo nos queda multiplicar, que esto es igual a 2.00 por 10 elevado a la menos 7 por los 800, y eso es igual a 1.6 por 10 elevado a la menos 4 unidades de ¿qué? Amperios con amperios se cancelan, metros con metros se cancelan, y me quedan teslas. Entonces podríamos decir que el campo magnético que se genera cuando circulan un determinado, esas 40, vamos a decir aquí, esos 40 amperios sobre ese alambre, es igual a 1.6 por 10 a la menos 4 teslas. Bueno, seguimos con el otro ejemplo, en donde nos dice que calculemos la intensidad de corriente que circula por una bobina de 600 vueltas, 6 centímetros de longitud y 2 centímetros de diámetro, y crea un campo magnético de 5.26 por 10 a la menos 3 tesla. Bueno, de igual manera les doy a conocer cada uno de los datos. Dentro de ellos decimos primeramente que vamos a calcular la intensidad. La intensidad de corriente es lo que andamos buscando. Luego nos dan un cierto número de vueltas, voy a decir aquí vueltas, que es igual a 600 vueltas, una longitud de 6 centímetros de longitud. Nos da otro dato, nos dan el diámetro, que creo que el diámetro no lo vamos a utilizar, y es igual a 2 centímetros, y luego dice, y crea un campo magnético de
5.26 por 10 a la menos 3 teslas, y aquí agregamos el valor de la permeabilidad magnética, que es igual a 4pi por 10 elevado a la menos 7 tesla por metros sobre amperios. Muy bien. Entonces, por ahí, cuando primeramente nos dice que, bueno, el ejercicio nos está hablando de una bobina. Entonces, como nos está hablando justamente de una bobina, nos está hablando justo del campo que se crea en una bobina. Entonces utilizamos esta fórmula, donde nos dice la fórmula que nos dice que el campo magnético es igual a la permeabilidad por la intensidad por n, donde n es igual al número de vueltas sobre la longitud. Muy bien. Teniendo ya eso, primeramente vamos a calcular n, ¿verdad? Buscando n. Y n es igual al número de vueltas que nos proporciona el ejercicio, que son 600 vueltas entre la longitud, que equivale a 6 centímetros. Pero como se trabaja en metros, esto equivale a 0.06 metros. Efectuamos y n nos queda que es igual a, bueno, efectuamos 600 entre 0.06 y esto nos da un valor de 10.000 vueltas sobre metros. Ya tenemos el primer dato. Bueno, voy a dividir por aquí así para que se logre identificar. Muy bien, entonces ahora, como nos hace la pregunta, que hay que encontrar la intensidad de corriente, o sea, en la fórmula esta variable. Por lo tanto, vamos a despejar. Voy a escribir aquí, despejando. Voy a subir un poquito más la página. Despejando, bueno, la fórmula. Entonces voy a reescribirla, que este es igual a que el campo es igual a la permeabilidad magnética por la intensidad por n. Entonces ando buscando esta variable, por lo tanto la permeabilidad multiplica con las demás variables, con n, ¿verdad? Entonces lo contrario es dividir. La permeabilidad pasa a dividir multiplicado con n. Al otro lado, de igual manera, pasa a dividir la permeabilidad por n. Entonces, variables inversas se cancelan y me queda lo siguiente. Me queda que el campo sobre la permeabilidad por n es igual a la intensidad de corriente. Muy bien, ya despejamos esa fórmula, ya vamos a poder aplicarla. Luego vamos a sustituyendo. Esto ya aquí ya nos queda un poco más sencillo. Entonces decimos que la intensidad es igual, primeramente, el valor del campo magnético, que el ejercicio nos proporciona, que es de 5.26 por 10 a la menos 3 teslas, entre el valor de la permeabilidad, lo vamos a escribir entre paréntesis porque multiplica con n, que es igual a 4pi. Bueno, lo vamos a hacer de una sola vez. Multiplicamos 4 por el pi, y esto es igual a 12.56. Esto es igual a 12.56 por 10, ¿sí? Por 10 elevado a la menos 7 teslas por metro sobre amperios, multiplicado por n, lo cual n ya lo encontramos que es igual a 10.000 vueltas sobre metros. Seguimos efectuando. La intensidad es igual, reescribimos solamente lo de arriba porque vamos a efectuar primeramente lo de abajo, 26 por 10 a la menos 3 teslas,
y efectuamos lo de abajo. Vamos a decir entonces que 12.56 por 10 elevado a la menos 7 multiplicado por los 10.000, ¿sí? Por los 10.000, y este es igual a 0.01, bueno, vamos a escribir todos los decimales, 256 unidades de teslas por metro sobre amperios multiplicado por vueltas sobre metros. Ahora efectuamos la división y decimos que 5.26 por 10 elevado a la menos 3 entre 0.01 256, ese es igual a 0.41. Bueno, como el que después del 1 el que sigue es 8, entonces vamos a decir aquí 0.42. ¿Unidades de qué? Tesla con teslas se cancelan, metros con metros se cancelan y me queda amperios. Entonces el valor de la intensidad de corriente eléctrica que circulaba por esa bobina era de 0.42 amperios. Chicos, espero de que me hayan entendido estos pequeños ejercicios. Aprovecho para decirles de que la próxima semana vamos a estar haciendo una prueba una prueba de una clase en línea mediante la aplicación de Zoom. En el resto de la semana voy a estarles dando más información, y pues la idea es que sea en vivo y que cualquier duda la puedan consultar. Entonces les agradezco por su participación y bueno, muchas gracias.